El despertar de la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 29, 8 al 14, el despertar de la palabra de Dios. En Jeremías 29, profeta del libro de profetas mayores. Jeremías, capítulo 29, 8 al 14. Jeremías 29, 18 al 14. Dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. En Jeremías 29, 8 al 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gracias, Señor, por esta fiel y verdadera palabra que tú nos envías para cumplir en medio de nosotros tu propósito. Señor, muévete libremente, abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Sí, tu Santo Espíritu nos lleve al querer como el hacer tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente existe gran cantidad de anuncios y proclamaciones que llegan a nuestra mente, que nos cargan y nos angustian y perturban. Sin embargo, Dios puede tener y traer para nosotros paz a su pueblo en el despertar de la palabra de Dios. Y es allí donde encontramos la importancia de identificar la voz del autor de la proclamación. En Jeremías 29, 8 al 9, el profeta Jeremías se asegura de identificar de parte de quién y quién habla y quién ha dicho, quién proclama el mensaje de Dios. Ciertamente él deja claro quién habla a nuestros corazones en Jeremías capítulo 29, versículo 8, que porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Él deja claro, aún 597 años antes de Cristo, está proclamando el profeta Jeremías, diciendo: esto es de Dios, así ha dicho Jehová Dios. Y debemos tener cuidado de los que proclaman y anuncian la palabra, y por eso él señala en el verso 8, en la parte B, dice: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Y esta advertencia de tener cuidado con los que hablan, que estén hablando supuestamente de parte de Dios, no sea cuestión de adivinanzas o de sueños. Yo soñé con mano. ¿Qué significa mano? Soñé con pie. ¿Qué fue los pies?
y estas cosas que de una vez la gente quiere enlazarlas con lo que Dios dice. Y el Señor hace una advertencia no solo por los que se lanzan a proclamar como revelación, como Dios habló, pues Dios me dijo que te dijera. Y el Señor hace una seria advertencia, y por eso el profeta habla con esta autoridad. Desde el libro de Levítico, Dios habla sobre los que hacen adivinanzas o adivinaciones y los que consultan a los adivinadores. Entonces lo vemos como una declaración muy seria de parte de Dios. En Levítico encontramos en el capítulo 20, en los versos 6 al 7, la advertencia que Dios da. No, porque quiero saber qué va a pasar después. Y no, yo quiero consultar para ver si el curioso o el que lee las cartas o lee la mano, lee los pies, los ojos. Y yo quiero que me diga si yo qué tengo que hacer. Y Dios habla seriamente en el libro de Levítico. Él nos dice claramente lo que Él piensa de los que hacen adivinanza y hacen supuestamente proyecciones, y a los que les consultan. En Levítico capítulo 20, en el verso 6 al 7, Dios toma una postura muy seria con respecto a esto. Vea lo que Dios dice en Levítico, igual que los hermanos en Berea. Hermano, usted abra su Biblia en Levítico capítulo 20 y vea lo que Dios dice con respecto a los que hacen adivinanza y a los que lo consultan, dice Dios en su palabra. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Quién demanda aquí la santidad y la búsqueda del Dios vivo y verdadero, y que nos apartemos de esos que hablan de parte de Dios, que nos tienen una revelación, que tienen una conexión con los muertos y se dicen psíquicos y hacen toda clase de revelaciones que te pueden definir qué tienes que hacer, quién te hizo el mal de ojo, quién te hizo el daño, quién te las tiene velada, quién te echó una cosa rara? Dios no está de acuerdo con ese tipo de actividad y la declara seriamente. ¿Quién va a mostrar su ira ante estas cosas que no debemos prestarnos para lo que nos dicen los astrólogos? Una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía, y muchos se prestan para eso. Yo quiero saber de qué mes tú eres para decirte de qué signo tú eres y qué te va a pasar. Todo esto es desviarse, es prostituirse, apartarse de la voluntad de Dios. Y por eso en Levítico capítulo 20, versículos 6 y 7, tenemos esta declaración tan fuerte como la hace Jeremías aquí, en Jeremías capítulo 29, versículo 8b. Él dice: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Y así vemos mucho que hemos sido influenciados por todo ese tipo de enseñanza que no es de Dios. Y espérate que tengas un sueño y entonces vas a hacer lo que dice el sueño. No. Aun cuando el Señor habla de que vuestros jóvenes, vuestros ancianos tendrán sueño y vuestros jóvenes tendrán visión, siempre era buscando el propósito de Dios, no para echar suerte, sino para confiar en la voluntad de Dios. Y esto es lo que aquí Jeremías le está diciendo: no se dejen llevar. Más de 3,000 habían sido llevados cautivos a Babilonia y estaban desesperados y angustiados por el sufrimiento que tenían, y le creían a cualquiera que le dieran: esto es de Dios, ya esto se va a acabar rapidito, no te preocupes que todo va a estar bien. Cuando ya Dios había declarado el propósito que en 70 años iba a cumplir con este pueblo. Así que, usando el nombre del Señor, podemos ser engañados muchas veces, gente que viene a decir de parte de Dios, y debemos tener cuidado. Así lo encontramos declarado en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 36. Mira, ¿qué día viene el Señor? Ya yo lo tengo. ¿En qué mes
Y yo sé en qué hora y en qué lugar. Cuando usted escucha estas cosas, acuérdese de Mateo, capítulo 24. Aquellos que se levantan y comienzan a dar fecha, hora y lugar. Usted se va a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, 29, 36. ¿Quién lo dice y quién nos advierte? ¿Quién lo explica? Nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 24, versículo 29 al 36, así lo explica Cristo. Para cuando vengan estos tiempos, sepamos que estamos viviendo las indicaciones que dio nuestro Señor en su palabra. Mateo 24, 29 al 36 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles, sino solo mi Padre. Y cuando la gente le diga que saque el reloj y saque el calendario y comience a apuntar y sacar fechas, eso no es de Dios. Y pueden hablar de parte de Dios. No es que ya yo lo soñé, que Cristo viene tal día y tal hora y vamos a reunirnos en tal lugar para ir a recibirlo. Eso no es de Dios. Porque aquí Jesucristo lo está diciendo. Nadie sabe. Y recuerden que le preguntaron, ¿es en este tiempo, Señor? Y él le dijo: usted no le toca saber, no insista. Solo mi Padre sabe, así que usted no se deje estar llenando de angustia y desesperación, porque la hora exacta la tiene Dios. Más preciso, con reloj suizo, en ese día y esa hora, Él hará cumplir todo lo que aquí se describe que va a suceder. ¿Cuánto le creen a Dios? Amén. Un momento determinado, así trabaja nuestro Dios, siempre tiene un plan perfecto. Por eso en Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11, Él reitera lo que ya se había anunciado en Jeremías 27, 22. Si usted observa en el capítulo 27, nada más que voltee la página y va a ver en el capítulo 27, en el verso 22, que ya esto estaba declarado, dice: a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Entonces en el capítulo 29, en el verso 10, así Jeremías reitera la proclamación que era de parte de Dios. Dios tiene su tiempo y Dios tiene siempre un tiempo perfecto. Entonces dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Hermanos, aquí está el centro de inspiración de esta palabra. El verso 10 de Jeremías capítulo 29. Muchos dirán: yo ya he leído este pasaje otra vez. Y yo ya hasta casi me sé este pasaje. Usted verá que con un mismo versículo, cuando Dios se mueve, hermanos, cuando su Espíritu Santo se mueve, hay un despertar de la buena palabra. ¿Cuánto le ha sucedido que han tomado un pasaje bíblico, una cita,
y de repente tiene una perspectiva y una dimensión diferente a la que usted ya conocía. ¿Cuántos le ha pasado esto? Que han tomado la palabra y de repente una iluminación viene a su mente y a su corazón. Esto es lo que dice el Señor en Jeremías capítulo 29, versos 10b. Y despertaré sobre vosotros. ¿Qué cosa? No cualquiera palabra. ¿Cuál es la buena palabra? ¿Y cuál es la buena palabra? La palabra de Dios. Aunque sea una cita, un pasaje que usted ya lo ha leído muchas veces. Y Dios le trae una inspiración muy especial. ¿A alguien le ha pasado esto con la palabra del Señor? Sí, Señor. Ese es el despertar de la palabra de Dios. Cuando Dios... Porque ahí usted ve que está claro quién hace el despertar. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y lo bueno de esta inspiración que Dios nos da, dice el verso 11, que es con propósito. Los propósitos de Dios no son para asustarlo, no son para perturbarlo. Los propósitos de Dios en el despertar de su palabra, dice el verso 11, que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Cuando usted pasa tiempo con Dios y su palabra y hay un despertar, mire qué propósito se cumple, dice. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene propósito en el despertar de su palabra. Porque Dios conoce nuestras angustias y nuestras luchas. Cuando la gente me dice, pero pastor, es que la lucha es mucha. Yo le digo, pero tiene un Dios que escucha. Y Él atiende a tu necesidad conforme a su propósito. Y Él quiere que tú sepas cuál es la intención de su palabra para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice. Y eso es lo que a mí me inspira más cuando yo sé el propósito de Dios y su palabra en mi vida. Sabiendo por las luchas que estoy pasando. Y Dios me está diciendo, yo quiero que tú sepas qué yo estoy pensando cuando yo traigo este despertar de mi buena palabra en ti. ¿En qué está pensando Dios cuando me trae esta palabra? Pensamientos de paz. ¿Cuántos necesitamos esa paz de Dios? ¿Hay alguien aquí que necesita esa paz de Dios en medio de sus pruebas, de sus luchas? Entonces Dios te dice, yo tengo un propósito para traerte este despertar de la buena palabra. Yo quiero que esta buena palabra despierte en ti lo que yo pienso de ti. ¿Sabes qué pienso de ti? Que puedes ser bendecido con mi paz. Y sigue diciendo que es para mi bienestar. Observe que dice, pensamientos ¿de qué? De paz y no de mal. Quiere decir que no es solo paz, sino para mi bienestar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Sí, Y que es bueno todo el tiempo. Y que Dios quiere lo bueno para nosotros. No de mal, dice. ¿Qué es lo contrario del mal? El bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cuando trae ese despertar de su palabra a mi vida? Pensamientos de paz y no de mal, sino bienestar. Bienaventurados. Dios quiere nuestra dicha, nuestra felicidad. Fuimos diseñados para ser bendecidos por Dios, para contar con su paz y su bienestar. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Porque este es su pensamiento y su sentir para cada uno de nosotros. Cuando estudiábamos esta mañana la lección sobre el sufrimiento y vimos la vida de Job, y por todo lo que pasó Job, dice, Dios cumplió su propósito en Job y tuvo 10 veces más de lo que había perdido. Sí hubo bendición, sí hubo paz y sí hubo bienestar. Siempre el Señor va a cumplir con el bienestar de nuestra expectativa de tener siempre lo mejor. Dios va a cumplir esa parte porque esto es lo que dice en su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso podemos buscar ese despertar de la buena palabra de Dios en cada uno de nosotros, porque Él quiere darnos de su paz. ¿Recuerdan lo que Jesús le dio a sus discípulos cuando los encontró a todos reunidos con miedo y temor? Paz. Y así terminamos en Jeremías 29. Antes de ir a Jeremías 29, veamos ese despertar que necesitamos, porque algunos me miran como, ¿y de qué tendrá que despertarme Dios? Con toda la influencia que hay en el mundo, uno de los problemas que tenían estos más de 3,000 que estaban con los ancianos, los principales y los profetas, y con todos sus adivinos, habían sido influenciados a apartarse de Dios. Y eso lo explica Efesios 5, 1 al 14, cuando todavía estamos así como, ¿y de qué tenemos que despertar? Con toda la influencia en Efesios capítulo 5 nos explica las influencias del mundo que nos apartan de Dios. En Efesios dice la palabra del Señor, en Efesios capítulo 5, 1 al 14, esta influencia que tenemos y que nos inunda con la fuerza del mal en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 14, dice, andad como hijos de luz. Este es el despertar que Dios quiere de su palabra en nosotros. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, ¿qué quiere el Señor con el despertar de su palabra? ¿Qué quiere el Señor? Que despertemos con su buena palabra. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No faltará quien dice, yo no estoy dormido, yo estoy viendo el mensaje, pastor, mire, tengo los ojos abiertos. No hay quien falte que diga, pero yo no estoy muerto, yo estoy viviendo. Pero por eso da toda la explicación anterior en el contexto. ¿Qué nos hace dormir? Las influencias de este mundo, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y nosotros estamos como que, bueno, eso no es conmigo, eso es parte de la sociedad. El Señor te dice, despierta. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el despertar que el Señor quiere con su palabra en cada uno de nosotros, que no nos debemos influenciar y adormecer por la influencia del mal, que todo es normal, ya todo está hasta autorizado bajo la ley, está legalizado hacer lo que no agrada a Dios. Y nosotros como que, bueno, eso es lo que todo el mundo hace. Una vez al año no hace daño. Y así nos quieren llevar al adormecimiento. Y Dios
dice, despierta, despiértate, pueblo. Date cuenta que tu Redentor vive. Sí, Señor. Y todavía quiere cumplir su propósito con nuestras vidas. Por eso Jeremías termina diciéndonos en Jeremías 29, este es el despertar de su buena palabra, versículo 12 de Jeremías 29, nos va a llevar a hacer algo cuando hay este despertar de su buena palabra. ¿Qué nos va a llevar? Verso 12 de Jeremías 29. Entonces, esto es lo bueno del despertar en Cristo Jesús. Entonces me invocaréis y vendré a mí, y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué va a pasar cuando despertemos y lo invoquemos y oremos a Él? Verso 12, y yo os oiré. Tenemos un Dios que aún en medio de la lucha nos escucha, nos oye, nos perdona y nos sana. Y me buscaréis, verso 13, qué bueno que Dios no juega a la escondida con nosotros, ¿verdad? Búsqueme para ver si me encuentran. No, el que me busca me halla, dice. Verso 13 de Jeremías 29. Y me buscaréis, ¿y qué va a pasar? Y me hallaré. Pero hay una condición ahí. ¿Qué dice el verso 13? La parte B. Porque me buscaréis, como dice el primer mandamiento. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo que más. Con todo que más. Así tú puedes invocar y encontrar que Dios responde. Y me buscaréis y me hallaréis, verso 13, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré llamado por vosotros, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra ¿qué? Cautividad. Estábamos hablando no solo de la cautividad en Babilonia, estamos hablando de la cautividad con que nos tienen cautivos, hermano, la inundación de promoción y propaganda, hermano. Uno dice que va a tener un tiempo de entretenimiento y va a haber, hermano, y no hay casi una propaganda que no pongan o promuevan la unión de sexos iguales. Y uno se queda como que, ¿qué es esto? Ya no hay ni un descanso para la mente, que no dan de influenciar a nuestros niños. Los juegos, todos están inundados con lo de la ideología. Como tú te sientas, tú puedes ser del sexo que tú quieras. Esa influencia está constante, y luego con actividades que los llevan a hacer retos que atentan con su vida, con cortarse, con hacerse daño, poner la mano en el cuello y apretarlo hasta que no pueda respirar para ver cuánto tú aguantas. Todas estas son influencias que hay en los medios que están atacando a nuestros hijos, jóvenes, adultos, ancianos. A todos se están atacando con esta influencia del mal. Y el Señor nos habla en su palabra. Yo quiero no solamente darle paz, pero yo quiero el bienestar y la libertad del cautiverio en que nos quieren someter, hermano. Aún sacan las leyes y dicen, es que ustedes los cristianos nos odian. Y le enseñamos que la palabra dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Así que no es por falta de amor, pero es la seducción que nos quiere llevar a la apostasía, a alejarnos de los propósitos de Dios. Y el Señor nos dice, yo quiero que ustedes sepan que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de ese cautiverio en que nos quieren someter, hermano. Y el Señor nos está diciendo en su palabra, no se dejen someter, sino que dice Jehová, yo os haré volver de la cautividad
y los reuniré. ¿De dónde? De todas las naciones. Quiere decir que ya no estábamos hablando solo de Babilonia. De todas las naciones el Señor nos puede traer libertad. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso, hermanos? Amén. Llegar hasta todas las naciones, como Jesucristo nos encomendó en la gran comisión, hasta lo último de la tierra. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En este caso particular, los que habían sido llevados de Jerusalén a Jerusalén. Y con la proyección profética de todas las naciones, el Señor nos promete llegar a la nueva Jerusalén. Y Dios hace su llamado con su palabra. Y Dios quiere hacer un despertar de su palabra en medio de nosotros. Y Dios quiere corazones que en esta mañana puedan invocar con su pastor. Señor, necesitamos ese despertar, porque esto se está poniendo cada día más difícil de poder enseñarle a nuestros hijos y a nuestros familiares que no tenemos que depender de las cosas que todo el mundo ya lo está haciendo, ya es normal hacer el mal. Y solo Dios puede darnos ese despertar de su palabra. ¿Cuántos creen que necesitamos ese refrigerio espiritual constante del despertar de la palabra buena de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que es necesario que invoquemos al Señor para que su palabra haga un despertar en medio nuestro y que su palabra nos inspire para poder proclamar de parte de Dios? No como los falsos profetas que aún hablan en el nombre de Dios y lucran y hacen mal a la sociedad y cuestionan y señalan a todos los cristianos por grupos que salen en el nombre del Señor a proclamar supuestamente de parte de Dios. Entonces condenan a todos los creyentes. Solo el despertar de la buena palabra de Dios nos dará el recurso para proclamar el mensaje de parte de Dios como Él quiere, nuestra santidad. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y ese es el despertar de la buena palabra de Dios que Él quiere, que nos volvamos a Dios a invocarle con todo nuestro corazón y Él cumpla el propósito de su palabra. ¿Cuántos en esta mañana pueden ponerse de pie y decir, vamos a invocarle para que Él complete la buena obra que ha iniciado en cada uno de nosotros? ¿Cuántos pueden acompañar a su pastor en este día y decir, oh Jehová Dios, te necesitamos que tu palabra nos dé ese despertar de tu buena palabra? ¿Cuántos en este día pueden unirse a este clamor del pueblo de Dios y decirle, Señor, habla, que tu pueblo oye? Tu palabra todavía tiene cabida en nuestros corazones. ¿Cuántos están dispuestos a invocar a Dios en esta mañana? Padre, te damos gracias por esa palabra viva, que nunca vuelve vacía, que siempre cumple el propósito por el cual tú la envías. Y hoy tú nos dices en tu palabra que tú quieres un despertar de tu buena palabra en nuestros corazones. Que cuando abramos tu palabra, cuando busquemos tiempo contigo y tu palabra, haya un despertar, haya una inspiración, haya una motivación de obedecer y hacer tu voluntad. Señor, danos ese despertar porque nuestra sociedad quiere adormecernos, quiere sujetarnos a las costumbres que a ti no te agradan, Señor. Necesitamos ese despertar de tu palabra para decir, ciertamente Jehová Dios vive y quiere nuestro bienestar, quiere nuestra paz. Mientras está toda la influencia del mal para traernos preocupación, angustia y perturbación, tu palabra está para darnos paz y bendición. Señor, queremos invocarte porque esa paz y esa bendición hace falta en mi corazón. Esa paz y esa bendición hace falta en mi familia. Señor, esa paz y esa bendición hace falta en mi vecindario. Señor, esa paz y esa bendición
hace falta en el mundo que está perturbado, tanta tragedia, tantas situaciones tan terribles de sufrimiento y no hay una esperanza viva. Y tú nos traes una esperanza con propósito glorioso. Tú nos estás diciendo en tu palabra que tú has de cumplir la victoria en Cristo Jesús y que viene el día en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Señor, danos ese despertar, danos ese avivamiento que solamente puede venir de parte tuya, Señor. Por eso sabemos que tú hablas en tu palabra, porque tú nos traes inspiración, nos traes paz y nos animas a hacer lo correcto, a enderezar nuestras sendas delante de ti, a pedirte perdón porque nos hemos dejado influenciar muchas veces y adormecer por esta influencia. Haz tú el despertar, que tu pueblo pueda levantar tu gloria, Señor, tu nombre sea bendito en medio nuestro. Permítenos ser de bendición para muchos que no saben que hay una esperanza viva en Jesucristo. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos hemos sido bendecidos?